de un antiguo paciente. A partir del siglo XVII, la creencia en la posesión satánica prácticamente desapareció en la mayoría de los países. En lugar de torturarlos, a los locos se los encerraba y mantenía alejados de la sociedad. El nombre de esa prisión se convirtió en uno de los términos más infames y aberrantes del idioma. El demonio más aterrador es el que se esconde en la mente humana. Manicomio. El horror en su máxima expresión. Este es un asilo para dementes incurables. Manicomio. No tiene nada que perder, salvo la razón. El Museo Imperial de Guerra, en Londres, fue alguna vez el más famoso manicomio e hizo su propia contribución al idioma inglés. Bedlam es ahora una palabra relacionada al caos y a la confusión. Hoy, los cañones de poderosas naves de guerra flanquean la entrada, pero en el pasado lo hacían dos estatuas de mirada desvariada y locura melancólica. Estas figuras torturadas dan nuevamente testimonio de las tétricas condiciones que reinaban allí dentro. Esto está documentado en un cuadro de 1735 de William Hogarth, El progreso de Rake. Muestra escenas que son literalmente de locura. Pacientes sucios y trastornados vagando libremente sin control por los caóticos pabellones donde probablemente pasaban la vida entera. El cuadro muestra otro de los oscuros secretos del manicomio. Dos espectadores mirando la escena por pura diversión. Hace 200 años, en el mismo lugar donde hoy las familias visitan el Museo de Guerra como esparcimiento, sus antepasados recorrían los mismos corredores con idéntico motivo. Los manicomios y sus infortunados moradores eran una forma popular de divertimento para los europeos del siglo XVIII. Los manicomios franceses eran igualmente deplorables. En 1790, el médico Philippe Pinel estaba a cargo de Bicêtre, el hospital para enfermos mentales de París. Lo que vio lo horrorizó. Le dije que no puedo recordar. No puedo recordar. Le dije que no recuerdo. No puedo recordar. ¡Se lo dije! Ante el horror de sus colegas, Pinel ordenó desencadenar a los pacientes y reemplazar los calabozos por habitaciones soleadas y acceso a los jardines del hospital. Fue un hito en el tratamiento de los enfermos mentales. La filosofía de Pinel de tratar a los pacientes con consideración en lugar de crueldad produjo una ola de cambios en la psiquiatría. Una investigación hecha en el Bedlam en 1813 reveló, entre otras atrocidades, el destino de James William Norris. Estuvo confinado en el sótano de Bedlam entre 9 y 14 años, en una estructura de hierro especialmente construida que le apresaba el cuerpo del cuello para abajo. El tratamiento de Norris provocó la indignación por las condiciones en los manicomios. Rápidamente, Europa convirtió estas prisiones en confortables hospitales de recuperación. Este cambio también llegó a América, gracias al esfuerzo de una mujer. Probablemente Dorothy Addicks fue una de las líderes de la reforma de su época. Ella se concentró en reformar las instalaciones en Massachusetts y Connecticut, donde logró vaciar las celdas. Ya no se encadenaban los pacientes a las paredes. A partir de 1800 surgió una nueva concepción de hospital para enfermos mentales y prácticamente se abandonó el término manicomio. Estas inmensas moles eran ciudades autosuficientes, con sus propias granjas, pastelerías y hasta plantas de energía.
Pero los pacientes aún tenían pocas esperanzas de recuperación y aunque ya no había cadenas, no hicieron más que cambiar unas limitaciones por otras. En el siglo XIX, cuando surgió la psiquiatría, la gente creía que las enfermedades mentales tenían un fuerte componente biológico en el cerebro, y en realidad no se equivocaron. Pero por aquel entonces la ciencia no estaba desarrollada, no existía la neurociencia y no se podía establecer científicamente el papel del cerebro en la enfermedad mental. Entonces se volvió a pensar en la influencia de misteriosas fuerzas cósmicas en el comportamiento humano. Una de ellas fue el magnetismo animal, denominado así por su descubridor, Franz Mesmer. Sostenía que se podía controlar el estado mental de los pacientes canalizando esta energía a través de ellos. Esto se lograba al poner a los pacientes en trance, método denominado mesmerismo, en honor a su descubridor. Las teorías de Mesmer sobre el magnetismo animal